Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Bienvenidos, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto estar acá con todos ustedes con un programa más de Ministerios a su alcance. Estamos con un estudio bíblico, una enseñanza sobre el Espíritu Santo. El tema es la realidad del Espíritu Santo y hoy vamos a continuar con este estudio, la parte número 5. No sin antes poner esto en manos de Dios, así que voy a hacer una pequeña oración. Amado Padre, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a ti te doy toda la honra, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Señor Jesús, gracias por el don de la vida, gracias por todas las bendiciones que nos das todos los días en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros trabajos. Hoy te pido por medio del Espíritu Santo y te invito, Espíritu Santo, para que tú tomes el control absoluto de este programa, para que toques los corazones de las personas que van a ver o están viendo el programa o están escuchando este programa y puedan ser ungidos por ti, puedan entender esa realidad tuya en sus vidas. Gracias, Padre, porque esto lo hemos pedido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Bueno, hemos estado, como les comenté anteriormente, en un estudio sobre el Espíritu Santo, que según yo lo iba a hacer en un solo programa. Pero el Espíritu Santo me ha venido guiando, me ha venido enseñando y me ha estado dando pues más versículos, más enseñanzas, y Él quiere pues dejar muy claro quién es Él. Es una realidad, el Espíritu Santo es totalmente real, es Dios y es una persona, y Él quiere que cada creyente, que cada hijo de Dios le conozca, pero de una manera íntima, de una manera personal. Les he venido hablando sobre que Él es una persona que tiene conocimiento, que tiene voluntad, que tiene sentimientos, que se le puede entristecer. Y esa es la parte a la que
la que no debemos hacer, esa parte de entristecer al Espíritu Santo, porque Él está anuente. El ministerio del Espíritu Santo es tan grande, tan complejo, y pues para no hablar más, vamos a entrar en la palabra, donde si voy a hablar del Espíritu Santo, tengo que hablar de Jesucristo. Y Jesucristo estuvo 40 días enseñándole a sus discípulos después de haber resucitado. Jesucristo, después de que resucitó de los muertos, se presentó a sus discípulos y por 40 días les estuvo enseñando, les estuvo instruyendo sobre el reino de Dios. Y eso lo puede ver usted en el libro de Hechos de los Apóstoles, libro de Hechos, capítulo 1, versículo 3. Dice lo siguiente, anótelo. Hechos 1, 3. Dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Se presentó vivo después de haber padecido, o sea, después de haber muerto y resucitado, se les presentó durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Dice así en Lucas 24, del versículo 36 al 43, dice que Jesús se aparece a los discípulos y come con ellos para mostrar que no es un espíritu. En Juan 20, 24 al 29 dice que Jesús se muestra a Tomás y le permite tocar sus heridas. Jesús da una evidencia clara de que resucitó corporalmente y no como espíritu, sino como hombre de carne y hueso. Él resucitó de carne y hueso. Les habló del reino de Dios durante 40 días. Bastante importante. ¿Usted sabía eso? Vamos a ver qué fue lo que Jesucristo les habló acerca del reino de Dios. Hay un esquema que tengo por acá, en donde Jesús les explica acerca del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Acuérdense que cuando Jesús estuvo expulsando demonios, les dijo que si por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado. La resurrección de Jesucristo es un hecho real e histórico. El reino de Dios está vigente y se manifiesta en los corazones que obedecen a Cristo. O sea, es el reino de Dios. Ha llegado a nosotros en el momento en que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, donde viene ese nuevo nacimiento, es el nacimiento del Espíritu. En ese mismo instante, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Y ahí es donde el reino de Dios ha llegado a nosotros. El reino de Dios es para este tiempo.
La Biblia entera apunta a Jesús. La iglesia tiene una misión, que es predicar el Evangelio. Y el Espíritu Santo es esencial en esta misión, porque el Espíritu Santo es el que nos da el poder para llevar a cabo el ministerio. Nosotros con nuestras propias fuerzas no podemos hacer que esas señales, que esos prodigios, que esos milagros, que esas maravillas que hizo el Señor Jesucristo cuando estuvo acá en la tierra, funcionen ahora, si no es por el poder del Espíritu Santo. Jesús les explicó algunas cosas que podemos ver acá. Les explicó durante estos 40 días el propósito de su muerte y su resurrección. Cuando Jesucristo todavía no había muerto, les dijo que les tenía a sus discípulos que explicar algunas cosas, pero que en ese momento no las podrían sobrellevar o no las podrían entender. Una vez que Jesucristo resucitó, se les presentó a ellos, repito, por 40 días, ya resucitado, y dentro de esas cosas les explicó el propósito de su muerte y su resurrección. Les aclaró cómo se cumplirían las profecías del Antiguo Testamento en la vida de Jesús. Les preparó para la misión que tendrían como testigos del Evangelio. O sea, tenían que volver. Acuérdense que en Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Samaria, en Judea, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que tenían que ir a predicar a todo el mundo. Y la parte más importante, o a la que quiero llegar, es: les prometió el Espíritu Santo como poder para cumplir esta misión. Les prometió el Espíritu Santo para poder cumplir esta misión. Y se los acabo de decir, en Hechos 1:8 habla eso. Ahora vamos a ver otras cosas del Espíritu Santo. En Hechos 10, del versículo 38 al 44, Pedro les habla. O sea, es un asunto ahí en la casa de Cornelio, donde el Espíritu Santo se manifestó de una manera poderosa. Pero en el versículo 41 dice que Pedro, en lo que estaba comentando, dice que bebieron y comieron con Jesucristo, que ellos fueron testigos, que bebimos y comimos con Él cuando ya Él había resucitado. Eso usted lo puede ver en Hechos 10, versículo 41. Pero le recomiendo que lo lea desde el 38 al 44. Bueno, entonces vamos a ver aquí diversas maneras en que el Espíritu Santo actúa en la vida de los creyentes, en la vida de los que han aceptado a Jesucristo como su único Señor y Salvador personal. Dice que el Espíritu Santo regenera o da vida espiritual a quienes confían en Cristo como Salvador. Jesús dijo que es necesario nacer del Espíritu para entrar en el reino de Dios.
Escuche, lo voy a repetir, porque les acabo de mencionar que por esos 40 días Jesucristo ya resucitado les dio instrucciones a los discípulos, a sus discípulos. Les habló acerca del reino de Dios. Y aquí Jesús dijo que es necesario nacer del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Jesús le respondió, de cierto te digo, el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5. La vida espiritual se encuentra solo en Jesús. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador personal, única y exclusivamente. La vida espiritual, el nacimiento espiritual es cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. El Espíritu Santo viene a vivir con nosotros. Sí, Dios, el Todopoderoso, Dios viene a vivir en nosotros. Hay muchas personas que creen que Dios está muy largo. Bueno, Dios el Padre está en el cielo, Dios el Hijo Jesucristo está en el cielo, pero ellos dos nos enviaron al Espíritu Santo para guiarnos, para tener una vida de dominio propio, si somos obedientes a las cosas que Jesucristo nos ha mandado. En Lucas, capítulo 6, versículo 6, dice, Lucas capítulo 6, versículo 46. Dice nuestro Señor Jesucristo, me llaman Señor, Señor, me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les mando, no hacen lo que yo les digo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si no hay obediencia a Jesucristo, no vamos a poder andar en ese camino del Espíritu Santo. No vamos a poder caminar en el reino de Dios. El reino de Dios no es un reino político, es un reino espiritual y está aquí en la tierra con nosotros. Por eso Jesucristo estuvo 40 días explicándoles acerca del reino de Dios. 40 días después de que resucitó de los muertos. Vea lo importante de este tema. Bueno, continúo. Esta regeneración es obra del Espíritu Santo. Hace de la persona un hijo de Dios. O sea, la persona que éramos criatura antes, cuando aceptamos a Jesucristo, pasamos a ser hijos de Dios por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace que los creyentes en Jesús sean parte de la familia de Dios. Eso es lo que les estoy hablando, dice. Quienes han creído en Jesucristo han sido justificados ante Dios por el precio que pagó Jesucristo en su muerte en la cruz, derramando su sangre para el perdón de nuestros pecados. Entonces, quienes han creído en Jesucristo han sido justificados ante Dios, se convierten en parte de la familia de Dios por la obra del Espíritu Santo. Y Pablo lo escribió a los Corintios, en 1 Corintios 6:11. Y eso era lo que eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí voy a leerlo, como dice en la Biblia. 1 Corintios
capítulo 6, versículo 11 dice, y eso era lo que eran algunos de ustedes, o sea, lo que eran antes de haber aceptado a Jesucristo. Pero fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora somos parte de la familia de Dios cuando has aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, cuando creemos en Jesucristo. De hecho, somos sus hijos, parte de su cuerpo espiritual. También el Espíritu Santo testifica que somos creyentes. El Espíritu Santo da testimonio a cada creyente que es verdaderamente hijo de Dios. Y Pablo se lo escribió esto a los romanos, en Romanos 8:16. Vea la importancia acá. El Espíritu Santo testifica que somos creyentes, que somos hijos de Dios, que verdaderamente somos hijos de Dios. Si usted ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, usted no es cualquier cosa, no es cualquier persona, es un hijo de Dios, heredero de Dios y coheredero con Jesucristo. Dice así en Romanos 8:16, dice, porque su Espíritu Santo nos habla en lo más profundo de nuestro corazón y nos dice que somos hijos de Dios. Y como somos sus hijos, compartimos sus tesoros, pues todo lo que Dios le da a su Hijo Cristo también es nuestro. Pero si queremos compartir su gloria, también debemos compartir su sufrimiento. Romanos 8:16 y 17. Observemos que no solamente somos hijos de Dios, sino también coherederos de Cristo. Todo lo que es suyo es también nuestro. El Espíritu Santo confirma esas verdades a todos los cristianos, a todos los creyentes en Jesucristo. El Espíritu Santo aparta al creyente para el servicio cristiano. Una vez que una persona se regenera, o sea, nace de nuevo, y recibe nueva vida en Jesucristo, el Espíritu Santo distingue al creyente del servicio cristiano. Pablo escribió a los tesalonicenses sobre esta importante obra del Espíritu Santo, y eso se encuentra en la segunda carta de los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice, pero nosotros siempre debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido como primicias para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. El creyente es apartado para que ahora pueda obedecer a Dios. Pedro también escribió sobre este ministerio particular del Espíritu Santo y lo expresó así en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice, Dios Padre los eligió hace mucho tiempo y el Espíritu los ha santificado. Como resultado han obedecido a Jesucristo y han sido purificados por su sangre, que reciban cada vez más el favor especial de Dios y de su maravillosa paz. El creyente es apartado o purificado para la obra del ministerio. Lo que les dije anteriormente, la obra del ministerio, llevar la palabra, llevar el evangelio, como les dijo Jesucristo en Hechos capítulo 1, versículo 8. El Espíritu Santo libera a los creyentes del pecado y de la muerte.
Repito, porque es muy importante esto. El Espíritu Santo libera a los creyentes del pecado y de la muerte. A medida que el creyente vive su vida cristiana, el Espíritu lo libera de la ley del pecado y de la muerte. Pablo escribió sobre esta maravillosa verdad en los Romanos. Aquí está hablando de la segunda muerte, que es la muerte espiritual. Todos vamos a morir. Esa es la primera muerte. Pero hay una segunda muerte, que es la espiritual. Pero Jesucristo, el Espíritu Santo, nos ha libertado de esa muerte para llevarnos a una vida eterna con Jesucristo. Dice así: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Jesucristo nos ha liberado. Dice, Pablo también dijo que nosotros también debemos apartarnos del pecado. Esto sucede cuando vivimos bajo la guía del Espíritu Santo. Esta parte es tremenda, tremenda. Pablo también dijo que nosotros debemos apartarnos del pecado. Esto sucede cuando vivimos bajo la guía del Espíritu Santo. Nosotros, por nuestras propias fuerzas, no podemos apartarnos del pecado. Necesitamos la guía del Espíritu Santo. Cuando usted saca tiempo a solas para pasar con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a dar un carácter diferente. Y eso lo vamos a ver en otro programa más adelante, que son los frutos del Espíritu Santo. Usted puede tener un montón de dones, o todos los dones que existen en la Biblia. Y eso es bueno, porque eso ayuda a los cristianos con don de sanidad, si está enfermo, con lo que sea. Después vamos a hacer un estudio sobre los dones del Espíritu Santo. Pero la meta principal de este estudio es que usted camine en el Espíritu para que se produzcan esos frutos que son del Espíritu Santo, que nosotros con nuestras propias fuerzas no podemos apartarnos del pecado por nuestras propias fuerzas. Pero cuando el Espíritu Santo es nuestra guía, eso ya va a pasar a segundo plano, no nos va a interesar. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Como hijos de Dios, el Espíritu Santo es el que nos va a guiar. De hecho, Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos o sus hijas. El apóstol Pablo enfatizó la libertad que hay en Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Lo explicó así en segunda carta a los Corintios. Segunda carta a Corintios, capítulo 3, versículo 17. Dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, Él da libertad. Usted va a andar en libertad, pero no libertad para pecar. Esa libertad se refiere a que usted puede andar con una paz, tranquilo, que ya las cosas del mundo ya no te interesan,
Porque en cuanto más usted entre en una relación con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a ir guiando a una vida sin pecado. Eso es la guianza del Espíritu Santo. Porque Jesucristo ya nos ha libertado de la esclavitud que trae el pecado. Porque el pecado lo que trae es ruina, es muerte. Y es una muerte espiritual, es una muerte eterna. Una eternidad sin Dios. Eso es bastante importante. Entonces el Espíritu Santo derrama el amor de Dios en nuestros corazones. Eso lo puede ver usted en Romanos capítulo 5, versículo 5. Dice, el apóstol Pablo dijo que el Espíritu Santo derrama el amor de Dios en los corazones de los creyentes. Y si el amor, que es uno de los frutos del Espíritu Santo, y de hecho es el número 1, es el principal, si usted tiene ese amor de Dios en su corazón, usted no le va a robar a nadie, usted no va a hacerle daño a nadie, usted no le va a mentir a nadie. Si ese amor de Dios, que es un fruto del Espíritu Santo, está en tu corazón, y es Él, el Espíritu Santo es el que derrama ese amor. Y no es el amor normal que conocemos en el mundo, no. Es el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Cuando ese amor vive, está en tu vida, ya usted no va a andar en pecado. Porque usted no va a querer, es tanto el amor de Dios, y usted va a amar tanto a Dios, que usted no va a querer quedarle mal al Espíritu Santo. Cuando usted tiene comunión con el Espíritu Santo, usted nunca va a querer fallarle a Él, nunca va a querer entristecerlo, nunca. ¿Y qué lo entristece al Espíritu Santo? Las mentiras, los pleitos, las contiendas, los gritos, las malas palabras, todo eso entristece, y obviamente el pecado es la desobediencia a Dios. Pero eso solamente usted lo va a comprender o lo va a poder vivir en el momento que tenga esa relación con el Espíritu Santo. Por eso Jesucristo nos dijo, cuando vayan a orar, entren en su habitación, cierre la puerta, y Dios, que ve en lo secreto, ore ahí, entre en esa comunión con Dios, con el Espíritu Santo. Y dice, y Dios que ve en lo secreto, te recompensará en público. Jesucristo nos dio esas palabras. Después nos enseñó a orar. Eso está en Mateo capítulo 6, versículo 6. Muy fácil de aprendérselo. Mateo 6, 6. Capítulo 6, versículo 6. Entra en tu habitación, cierra la puerta y ora. Y el Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Eso se llama tener intimidad con el Espíritu Santo. Es postrarse ahí, ante Él. Y en ese momento que tenemos intimidad, comunión con el Espíritu Santo, Él va a empezarnos a dar una guía, una dirección.
para nosotros caminar, andar en el Espíritu y no en la carne. Andar en el Espíritu. Eso es cuando tenemos esa comunión. Es la única manera. La única manera de andar en el Espíritu es teniendo comunión con el Espíritu Santo. Leer la palabra. A veces hemos leído la Biblia como leer un libro y vamos ahí leyendo. Tal vez hemos leído un pasaje muchas veces, pero cuando tenemos esa comunión con el Espíritu Santo, usted puede leer un mensaje y ese mensaje se va a hacer vivo y eficaz. Se va a hacer palabra viva para ti, porque andas en el Espíritu. No sé si me estoy dando a entender, espero que sí. El Espíritu Santo derrama el amor de Dios en nuestros corazones. Romanos 5:5. Dice, y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, todo esos 40 días que Jesucristo ya resucitado enseñaba a sus discípulos, tenía que ver con el Espíritu Santo, explicándoles sobre el reino de Dios. El reino de Dios aquí en la tierra es el Espíritu Santo en nosotros. Tenemos que entender esto. El Espíritu Santo en nosotros. Eso es el reino de Dios. Dice que también el amor de Dios realmente se derrama en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Pablo escribió a los Colosenses cómo el Espíritu Santo nos ayuda a amarnos unos a otros. Dice así en Colosenses 1:8, dice, nos ha hablado del amor hacia los demás que el Espíritu Santo les ha dado. Colosenses 1:8, nos ha hablado del amor hacia los demás que el Espíritu Santo les ha dado. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todo, más que nuestra esposa, más que nuestros hijos, o sea, sobre todas las cosas es amar a Dios. Y el segundo mandamiento que nos enseñó Jesucristo es amar al prójimo como a ti mismo. Cuando el Espíritu Santo viene a morar en ti, viene a vivir en tu vida y tú tienes comunión con Él, Él nos enseña estas cosas. El otro día iba caminando por San José, por el mercado central, y vi un hombre sentado en el suelo. Su pierna era una llaga. O sea, la pierna estaba en carne viva. Y digo yo, Dios mío, ¿cuántas personas pasan por este lugar? ¿Cuántos cristianos pasan por este lugar? Y nadie ha hecho nada por este hombre. El Espíritu Santo pone en tu corazón compasión por las personas. En Hebreos Pablo habla de eso. Es como nosotros ponernos en los zapatos de la otra persona. Hoy en día, ¿cómo cuesta ver eso? Cuesta verlo. Hoy solamente es el yo. Yo primero, yo segundo, yo tercero, yo último. Yo primero y yo último. A veces
las personas andan tan ocupadas con sus quehaceres diarios que no tomamos ese tiempo para dedicarle al Espíritu Santo. Si Dios envió a su propio Hijo a esta tierra y lo envió como hombre, o sea, Jesucristo se despojó de toda su deidad, de toda su majestad, de toda su potestad, y vino como hombre. Y necesitó el Espíritu Santo para hacer los milagros, las señales, las sanidades, todo lo que hizo. El Espíritu Santo lo ungió en el momento que fue bautizado por Juan el Bautista, y el Espíritu Santo bajó como paloma. Y ahí en ese momento arrancó el ministerio, empezó el ministerio de Jesucristo, con la cobertura, con la unción del Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo es el que está hoy. En Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y Jesucristo nos dijo, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendrá. En Juan 14:26 dice, pero el defensor, el Espíritu Santo, que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Espero estar siendo claro con esto. El Espíritu Santo te va a enseñar. Él quiere enseñarte. Pero ¿cómo te va a enseñar el Espíritu Santo si tú no le dedicas tiempo a Él? Es dedicarle tiempo al Espíritu Santo. Y aquí tal vez les esté hablando también a pastores, a evangelistas, apóstoles, profetas, maestros, que el ministerio los tiene tan absorbidos, los tiene con una agenda tan llena, que no tienen tiempo para dedicarle al Espíritu Santo. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y eso usted lo puede ver en Efesios capítulo 5, versículo 18. Como Pablo le dice a los efesios, no os embriaguéis con vino donde hay disolución. Más bien ser llenos del Espíritu Santo. Y esa llenura del Espíritu Santo debe ser diaria. Esa unción, para que fluya ese poder, para que fluyan esos milagros, señales, prodigios y milagros van a pasar en tu ministerio cuando tú le dediques tiempo, cuando pases tiempo en comunión con el Espíritu Santo de Dios. Si Jesucristo lo necesitó, ¿cuántos más nosotros? Por eso es la enseñanza del Espíritu Santo. Toda esta enseñanza de que tú sepas quién fue el Espíritu Santo, qué hizo en el Antiguo Testamento, cuáles son los nombres del Espíritu Santo, qué está haciendo el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, qué hizo en los apóstoles, cómo surgieron los milagros. Si Jesucristo le dijo, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre. Y eso fue el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo como un viento recio, y fueron llenos del Espíritu Santo. En ese mismo momento,
Pedro se levantó porque les estaban diciendo que estaban borrachos. Y Pedro se levantó y predicó. Porque con ese estruendo, ese viento, muchas personas llegaron y los escuchaban hablar en su lenguaje, diferentes lenguas. Porque el Espíritu Santo en ese momento hizo un repartimiento de dones. Pedro se levantó y les predicó de Jesucristo. Y ese día se convirtieron. Habían solo 120 personas en el aposento alto. Y ese día se convirtieron 3,000 personas. Vea el repartimiento de dones que hizo el Espíritu Santo. Eso fue en Hechos 2, en Hechos 3. Pedro y Juan suben a la hora novena, a las 3 de la tarde, a orar al templo. Y había un hombre lisiado de nacimiento ahí. Y ese hombre esperaba que le dieran algo de dinero, pero Pedro y Juan le dijeron al hombre: míranos. El hombre los miró pensando que le iban a dar dinero, pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y en ese mismo instante fue sanado. Sus tobillos tomaron fuerzas y esos tobillos pudieron aguantar su cuerpo. O sea, ahí vemos el don de sanidad en Pedro y en Juan. Pero ¿cuándo? Después de que vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y ese Espíritu Santo está esperando que tú tengas comunión con Él. Dice que Él nos anhela celosamente. Él está esperando que tú saques ese tiempo para Él. ¿Quieres ver milagros? ¿Quieres ver señales? ¿Quieres ver prodigios en tu ministerio? Saca tiempo. Cierra tu puerta y pasa tiempo con el Espíritu Santo. Y Él Él ve en lo secreto y te va a recompensar en público. Continúo. Dice que Pablo animó a los romanos a orar por él. Esto se basaba en el amor que el Espíritu Santo les había dado al apóstol. Os ruego, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. El amor de Dios está en nuestros corazones a través de la obra del Espíritu Santo. O sea, no es algo natural que tenemos. Es a través de la obra del Espíritu Santo. La alegría es producida por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, en la vida de los creyentes, nos produce gozo. Esto lo podemos ver en Tesalonicenses, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, pues a pesar de la persecución, recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo. O sea, a pesar de que los cristianos en ese momento eran perseguidos, el Espíritu Santo producía gozo en ellos. Lo voy a leer otra vez. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo. O sea, ellos aceptaron la palabra del Señor a pesar de la persecución que tenían.
En el libro de los Hechos tenemos cómo los discípulos se llenaron de gozo y del poder de Dios. En Hechos 13:52 dice así: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que produce ese gozo en nosotros. A pesar de la circunstancia, a pesar de la situación, tenemos ese gozo, tenemos esa paz que solamente Él nos puede dar. El Espíritu Santo produce bondad, paz y alegría. El apóstol Pablo dijo que la obra del Espíritu Santo en el reino de Dios produce diversas cualidades: bondad, paz y alegría. Porque el reino de Dios, oiga lo que dice Pablo acá, porque el reino de Dios no es cuestión de lo que comemos o lo que bebemos, sino de vivir una vida de bondad, de paz y alegría en el Espíritu Santo. Eso usted lo puede encontrar en Romanos 14, versículo 17. Romanos 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es cuestión de lo que comemos o bebemos, sino de vivir una vida en bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. ¿Sino de vivir qué? Una vida de bondad, de paz y alegría. Y esa vida solo la podemos tener. Se lo repito nuevamente, solo lo podemos tener cuando caminamos, cuando andamos en el Espíritu, cuando tenemos esa relación con el Espíritu Santo. Vamos a poder tener esa bondad para las demás personas. Dice que el Espíritu Santo da poder al creyente. Da poder al creyente para vivir esa vida cristiana. Eso lo vemos también en Efesios capítulo 3, versículo 16. Dice: para que, conforme a las riquezas de su gloria, os dé el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Vivimos la vida cristiana a través de su poder, no con nuestras fuerzas, con el poder del Espíritu Santo, no del propio poder nuestro. En Timoteo también habla Pablo de esto. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Segunda Timoteo 1, 7. Dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Estos son frutos del Espíritu Santo: el amor y el dominio propio. ¿Dominio propio para qué? Para que cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos está ofendiendo, poder tener ese dominio propio, esa disciplina, para no devolver esas ofensas. Ese es el dominio propio, que lo podemos tener gracias al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos da ese poder y nos guía en una vida de amor y autodisciplina, para no volver atrás, para no volver al pecado. Bueno, hoy el tiempo me ha ganado. Voy a hacer una oración para que el Espíritu Santo, que está aquí conmigo, pero también está allá con ustedes, porque Él es omnipresente. Él es omnisciente, todo lo sabe y sabe todo lo que tú le has pedido.
Padre, en el nombre de Jesús, en este momento te pido, Señor, Espíritu Santo, ve a esas personas que están con necesidades y que no saben vivir una vida contigo, porque nadie les ha enseñado a tener una vida en el Espíritu Santo, a que el Espíritu Santo se haga realidad en sus vidas. El Espíritu Santo debe hacerse una realidad en sus vidas, por eso el tema, la realidad del Espíritu Santo. Y hoy estamos con las partes 5. Padre, en el nombre de Jesús, toca sus corazones, mora en ellos, guíalos, dales discernimiento, dales sabiduría, dales conocimiento. Toca sus corazones y enséñales a tener una comunión contigo. Gracias, Padre, porque todo lo hemos pedido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana con el tema La realidad del Espíritu Santo, parte número 6. Muchas gracias.